Piense por un momento, por favor, en el cuerpo literal. ¿No es cierto que sería ridículo que nosotros nos pusiéramos a comparar los ojos con las manos? ¿O qué decir los pies con las orejas? Cada miembro tiene una función muy diferente. Todos llegan a ser útiles y valiosos. Teniendo esto en mente, quiero que piense en la siguiente ocasión en la que la palabra de Dios indica que nuestro Señor Jesucristo se encontraba en cierto lugar el 11 de Nisán. Él pasó por una larga jornada en el templo. La Biblia dice que se le empezó a cuestionar su autoridad e incluso tuvo que sortear preguntas problemáticas sobre los impuestos, la resurrección y otros asuntos de mucha importancia. Además, dice que en aquel momento denunció a los escribas y a los fariseos por devorar las casas de las viudas. La palabra de Dios nos explica que después de eso, nuestro Señor Jesucristo se sentó en un atrio de las mujeres, donde según la tradición judía había 13 arcas de la tesorería. Para explicar un poco lo que eran las arcas de la tesorería, quiero pedirle que trate de imaginar unos cofres o recipientes que tenían la forma de trompeta o de cuerno, eran pequeños, y una pequeña abertura en la parte superior. Como ya dijimos, eran 13 las que estaban en este lugar. Sin embargo, cada una era para un propósito diferente. Sin embargo, lo importante viene aquí. Al estar observando a nuestro Señor Jesucristo y estar sentado en este lugar, se percataba de todos los que acudían a las arcas. ¿Quiere ver lo que pasó en ese momento? Le animo a que vaya junto conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos 41 y 42, y me siga en la lectura, por favor, de lo que menciona aquí la palabra de Dios. Marcos capítulo 12, versículos 41 y 42 menciona: y se sentó con las arcas de la tesorería a la vista, y se puso a observar cómo la muchedumbre echaba dinero en las arcas de la tesorería, y muchos ricos echaban muchas monedas. Luego vino una viuda pobre, y echó 2 monedas pequeñas que tienen muy poco valor. Como acabamos de leer, Jesús era muy observador. Él acababa de ver lo que había echado aquella viuda pobre. La Biblia dice que solo fueron 2 monedas, y estas eran pequeñas. En realidad, la palabra de Dios nos ha explicado que fueron 2 leptones, algo que en aquel tiempo era muy pequeño, pero además de eso era muy delgado, era de cobre o de bronce. Algo que nos ayuda a comparar lo que significaba o lo que representaba esto es que en el Israel un denario era igual a 128 leptones, algo que era de muy, muy poco valor. Pero es importante tomar en cuenta que en aquel momento podemos ver que Jesús estaba percatando de algo impresionante, del gran sacrificio de aquella mujer, pues lo notamos leyendo lo que dice ahora el Evangelio de Marcos, capítulo 12, en su versículo 43. Busque por favor nuevamente junto conmigo el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 43. Este dice: entonces él llamó así a sus discípulos y les dijo: en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que están echando dinero en las arcas de la tesorería. Jesús estaba viendo lo que esta persona estaba sacrificando, pues en aquel momento ya habían acudido muchas personas. La Biblia dice que habían ricos e incluso personas con aires de grandeza, y otros que tenían mucha ostentación hacia lo que tenían. Pero Jesús, ¿sabe qué hizo? Se fijó, puso su mirada fijamente en aquella mujer. Ella tenía ojos comunes. Sin duda, Jehová y Jesús conocen el corazón de las personas. Él podía percatarse que esta mujer realmente era pobre, y por ello incluso podía percatarse de cuánto había depositado y cuál era la cantidad exacta de su donación. Al llamar a sus discípulos, la Biblia dice que les dio una gran lección Jesucristo en ese momento. Él les dijo: ella echó más. ¿Qué les estaba transmitiendo Jesús? Les estaba diciendo que a su juicio, al juicio de Jesucristo, aunque esta mujer era pobre, había dado más que todos los que habían ido a dar en ese momento dinero. Pero algo más valioso fue cuando dijo la expresión: dio cuanto poseía. La expresión en este instante se está refiriendo a que ella dio lo último, el último dinero que le quedaba en su bolsa.
Con esta acción se estaba poniendo en las bondadosas manos de Jehová. Después de ello sería bueno que nos preguntemos, ¿le gustaría a usted tener la misma confianza que la viuda pobre que tuvo en Jehová? Como sabemos, ella era de muy bajos recursos económicos, pero la donación que había dado era muy valiosa a los ojos de Jehová. ¿No es cierto que podemos ver entonces la plena confianza que tuvo en Jehová en aquel tiempo? Vemos que la viuda entonces sí estaba realmente necesitada, pues solo tenía la mitad de lo que se necesitaba en ese tiempo para comprar un simple gorrión. ¿Qué tan valiosa fue entonces la contribución que había hecho la viuda en ese momento a los ojos de Jehová? Ya explicábamos un poco, pero vayamos ahora a lo que dice el Evangelio de Marcos nuevamente, capítulo 12, pero ahora el versículo 44. Marcos 12, 44 menciona así: porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella, refiriéndose a la viuda, de su indigencia echó cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir. Podemos concluir aquí entonces que lo que acababa de dar aquella viuda era muy, muy valioso a la vista de Jehová. Todos aprendemos grandes lecciones de lo que acabamos de estar analizando, de aquella viuda pobre. Una de ellas, quiero que piensen esto, el privilegio de apoyar la obra de Jehová, la adoración verdadera. ¿Cómo podría hacerlo usted? Con bienes materiales, lo que en verdad llega a ser precioso a la vista de Jehová. Y es que Jehová realmente se beneficia y permite que lo haga su pueblo en la tierra con todas nuestras donaciones. Pero también es muy importante, hermanos, que nosotros tomemos en cuenta el principal objetivo que Jehová nos quiere transmitir. Por eso sería bueno que usted piense, ¿estoy dando algo de lo que me sobra? ¿O algo que incluso voy a echar de menos? ¿O por el contrario, es una verdadera contribución nuestra donación? Por otra parte, ¿cómo influye en nosotros el punto de vista de Jehová sobre el servicio de toda alma? Esta es otra gran lección que podemos extraer, ya que la Biblia aquí no se refería a que Jehová es un Dios amoroso que solamente se la pasa criticando nuestro esfuerzo o el de los demás y comparándonos en todo momento, como lo podría hacer la gente de este sistema de cosas. Pues la palabra de Dios nos explica que cada cristiano debe de realmente mostrar un servicio de toda alma, a lo cual piense usted, ¿qué es lo que le estoy dando a Jehová? ¿Las primicias? ¿O lo que llega a sobrarme de tiempo en la semana? Como sabemos, todos nos encontramos muy ocupados. Sin embargo, es muy importante, al igual que estas monedas que fueron de ínfimo valor de la viuda, o el costoso aceite de María, podría compararse. Sin embargo, tome esto en mente. María dio lo que tenía al instante. Sin embargo, la viuda también lo dio. Pero cada una tenía una posición diferente. Pero ambas lo dieron de corazón para Jehová. Por eso, ¿no es cierto que es mejor suponer que nuestros hermanos aman a Jehová y que tal amor siempre los va a motivar a hacer tanto como puedan en la obra de Jehová? Por lo tanto, hermanos, sigamos dando de todo corazón lo que podamos a la vista de Jehová, ya que Él es un Dios muy amoroso y apreciará todas las cosas que le demos.